Hola niños, buenos días. ¿Cómo están en casita? Aprendiendo, ¿verdad? Me alegra mucho eso. ¿Qué tal? A muchos todavía no los conozco, pero ya habrá oportunidad de poderlos conocer. ¿Qué ven aquí en mi mano? Soy el profesor Ezra Gamarra y estoy llevando ¿qué instrumento? Quena. ¿Y podemos arrancarle algunas notas musicales? Por supuesto. Veamos. Bien, aplausos. Niños, quiero preguntarles, ¿qué tema hicimos el día lunes y escuchemos por la televisión? ¿Qué tema se trató desde el Ministerio de Educación? Se habló de gráfico de barras, ¿verdad? Bien, hoy día quiero reforzar, porque algunos todavía están con cierta dificultad en el aprendizaje y otros me dicen, profesor, pero pasa muy rápido la tele, casi no lo podemos captar ni tomar nota. Es cierto, los niños de quinto grado no todos escriben rápido y entonces por esa razón vamos a hacer un refuerzo. ¿Qué sabes tú de gráfico de barras? ¿Qué sabes de gráficos estadísticos? Bien, claro, ya tienen nociones. Y también, ¿en qué otros medios has visto? Un libro, en una revista, correcto. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces llevaste el año pasado, el anteaño pasado? Seguramente llevaste ya un poco de gráficos estadísticos. La pregunta es, ¿todo lo que aprendemos en la escuela nos tiene que servir para la vida? ¿Para qué nos servirán los gráficos estadísticos? ¿Para qué nos sirven? Puedes utilizar un gráfico estadístico, por ejemplo, en casita para hacer una tabla estadística con la cantidad de animales, de diversos animales que tienes o encuestar a tus vecinos. ¿Has hecho alguna vez? Hoy quisieras aprender, ¿verdad? Hoy vamos a reforzar ese conocimiento. Nuestro tema de hoy es leemos y analizamos gráficos estadísticos. Para eso tenemos un pequeño problemita aquí. Hemos encuestado a 50 estudiantes de un colegio americano sobre su deporte favorito. Los resultados lo hemos organizado en una tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias. Hemos representado gráficamente mediante un gráfico de barras. Esto es el gráfico de barras. Es decir, primero, después que tenemos el problema, hacemos una tabla de frecuencias, o se dice también una tabla estadística. ¿Y por qué tabla? Porque es plana, parecido a esto, ¿verdad? A una tablita que tengo de una hermosa madera caoba. Bien, entonces, como aquí nos permite dibujar, escribir algo parecido es esto, por eso se dice a esto tabla estadística. No se olviden, acuérdense siempre. Entonces, después que tenemos los datos, organizamos en una tabla estadística o gráfico de barras. Luego, vamos a observar, aquí tenemos los datos que se ha encuestado, se ha organizado en una tabla de doble entrada, ¿sí? Columnas hacia abajo y filas para acá. Bien, se ha preguntado, niño, ¿usted qué deporte practica? ¿Cuál es su deporte favorito? Básquetbol. 1. ¿Usted qué deporte practica? Fútbol. 1. ¿Usted qué deporte practica, niño? Básquetbol. Ya van 2. Y así se ha ido apuntando y se ha encuestado a 50 niños y tenemos estos datos. Y lo hemos organizado en una tabla de frecuencias o una tabla estadística. ¿Sí? Hecho esto, tenemos que ir ahora a organizar nuestro gráfico de barras. Esto es el gráfico de barras. Para hacer nuestro gráfico de barras,
¿Qué tenemos que realizar? Aquí tenemos procesos para construir un gráfico de barras. Se construyen dos ejes. Vamos a verlo. Hacemos un eje Y o un eje X o un eje horizontal y luego trazamos uno vertical. Aquí es el punto cero. Aquí vamos a comenzar a apuntar estos deportes que los niños practican. Por ejemplo, vamos a poner uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, en el mismo espacio. Y vamos a poner los nombres. Aquí tendríamos, por ejemplo, el básquetbol, el básquetbol, ¿no es cierto? Luego tenemos los otros deportes. Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos el fútbol, balonmano, tenis, atletismo, voleibol y natación. Y luego, una vez que se ha hecho esta distribución y se ha puesto el nombre a cada uno, ¿ya? Fútbol, por ejemplo, acá. Fútbol. Enseguida se hace las frecuencias. Frecuencias. La palabra frecuencia es igual a repetición. Es decir, aquí se anotan las cantidades de niños que practican un deporte. Y para eso lo podemos dividir en el mismo espacio, del mismo tamaño, de uno en uno. Pero en este caso lo vamos a hacer de dos en dos para que no nos sea muy grande. ¿Ya? Podemos hacerlo así. ¿Ya? A ver, aquí ponemos el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y así tenemos para más. ¿Sí? Pues bien, ahora me corresponde graficar, ya valiéndome de la tabla estadística. Básquetbol tiene 12. Básquetbol, voy aquí y y hasta el 12, hasta acá. Entonces llevo la línea, hasta aquí. ¿Sí? Luego, esto, ¿ve? 12. Luego vamos a graficar lo que es fútbol, el segundo. ¿Cuánto tiene fútbol? 8. Aquí tenemos el fútbol. 8 está aquí, ¿verdad? Ajá. Y así sucesivamente, utilizamos ya nuestro plumón y vamos haciendo el resto de trazos. No voy a hacer todo aquí porque ya lo tenemos en este papelógrafo. Luego seguimos con balonmano, que es un deporte que practican en Estados Unidos y otros países parecido al fútbol. Llevan la bola no con el pie, sino con la mano y hacen el gol también. Balonmano tenemos, ¿cuánto? 10. Entonces llevo hasta el 10. ¿Ve? Luego tenemos tenis. ¿Cuánto tenemos tenis? 6. Llevo la línea hasta el 6. Y para diferenciar lo hago de diferentes colores. Luego tenemos atletismo. ¿Cuántos? Atletismo. 3. Pero aquí no hay 3. ¿Qué hacemos? Se supone que el punto medio 3 es acá. Entonces se calcula ahí. 3. Luego tenemos voleibol. Tenemos 5. Vamos en 5 aquí también, la mitad, entre 4 y 6. Luego tenemos natación. ¿Cuánto? 6 es la frecuencia. Se repiten 6 niños practican natación. Bien, aquí tenemos organizado. Una vez tenido esto, podemos
interpretarlo. Porque ya hemos organizado la encuesta primero en una tabla de frecuencias, o también se dice en una tabla estadística. Luego, acto seguido, se hace el gráfico de barras. Y se termina con este trabajo haciendo la interpretación, ¿sí? Haciendo la interpretación. Un poquito reforzando, como ya les vine diciendo, ¿cómo se construye un gráfico de barras? Se utiliza un eje horizontal, luego un eje vertical, y allí se van ordenando los datos de frecuencia. Sobre el eje horizontal, sobre esto, se levantan barras de rectángulos de igual base hasta la altura del valor indicado, ¿sí? Entonces, una vez que se termina esto, ya vamos a hacer la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación, niños, de esta encuesta, de este pequeño estudio, de darle solución a este pequeño problema de la intención de conocer cuál es el deporte favorito? Nuestra interpretación sería: el deporte que más practican los niños en un colegio de Estados Unidos es el básquetbol, 12, la mayor cantidad. Pero el deporte que menos practican los niños de un colegio americano son el atletismo. Es el atletismo, ¿sí? Con 3. Y así vamos interpretando, y si gustamos hallamos la media, es decir, la mitad de lo que practican. El mayor es 12, ¿cuál es la mitad? La media, tenis es justo la mitad de los niños que practican los diferentes deportes. Bien, con esto hemos terminado. Tal vez tengan alguna pregunta. ¿Cuál podría ser tu pregunta? Ya. ¿Cuál se elabora primero, profesor? ¿El gráfico de barras o la tabla estadística? Primero se elabora la tabla estadística, ¿sí? Después de hacer la encuesta a 50 niños, se organiza en una tabla estadística primero. Luego, todavía se organiza y se hace el gráfico de barras. Hecho esto, ¿qué hacemos? La interpretación, es decir, explicamos. Ya como les indiqué, que el básquetbol practica 12 alumnos. La menor cantidad es en atletismo, el balonmano practican 10 niños, y así se hace una explicación. Bien, niños, de esta forma hemos terminado. Les hago algunas preguntas. ¿Qué es una tabla estadística? Es un cuadro de doble entrada donde se ordenan los datos, ¿sí? ¿Y qué es un gráfico de barras? Ah, sí, por supuesto. Un gráfico de barras nos permite en un plano cartesiano organizar los datos para representar según la frecuencia, según la cantidad, hallándole alturas y en diferentes colores para poder presentarlo de una forma ordenada y elegante. Otra preguntita que tengo para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta ustedes más para hacer? La última pregunta que les hago: ¿por qué se dice frecuencia? Ah, frecuencia es igual a repetición. Aquí se repiten de acuerdo a los datos que hemos obtenido en la encuesta. Niños, quiero decirles que el día de ayer ya les mandé las preguntas después de la clase de televisión. Las preguntas, las tareitas a resolver, ya les envié al WhatsApp grupal. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Les gustó? ¿Para qué nos sirve la vida? ¿Podrás hacer una encuesta? ¿Podrás hacer de esa encuesta una
una tabla de frecuencias. Luego podrás hacer un gráfico estadístico. Luego podrás explicar, interpretar ese dato. Podrás leer aquí los datos que se presentan. De seguro. Niños, ha sido un gusto, y por el WhatsApp estoy listo para seguir respondiendo sus preguntas y poder seguir también por el celular para poder seguir contestándoles y ahondando este tema. Niños, ha sido un gusto y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok?